Gloria al Señor. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para la vida de cualquier cristiano. Bueno, yo sé que esto que digo de que es muy importante para la vida del cristiano, lo digo casi todos los domingos. Pero es que, como el Señor me habla, pues considero que es importante. La palabra de Dios, desde la primera palabra hasta la última, es importante. Es muy importante para nuestra vida el que lleguemos a poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y no es porque Dios sea un tirano que quiera que le obedezcamos como esclavos. Cuando Él nos pide algo, siempre es para nuestro bien. Él nunca nos va a pedir nada por simple egoísmo suyo, por orgullo suyo, porque Él es digno, Él es el que está sentado sobre el trono y Él tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero cuando Él nos pide algo, aunque a veces nos cuesta horrores obedecerle, Él nos lo pide para nuestro bien. Así que, como os decía antes, quiero tocar un tema muy importante en la vida de los cristianos, porque yo no sé vosotros, pero yo en mi vida tengo problemas y tengo que pasar por dificultades. Supongo que quizás vosotros no, yo es que soy un poco carnal, pero la realidad es esta, que a lo largo de mi vida paso por muchos problemas, por dificultades. Y si escogemos un camino equivocado, aun siendo cristianos, si escogemos un camino equivocado, estos problemas, estas dificultades pueden llevarnos a la tristeza, a la preocupación desmedida e incluso a la desesperación. Es verdad que como seres humanos que somos, con sentimientos humanos, sentimos tristeza ante acontecimientos tristes de nuestra vida. O es normal también que nos preocupemos por los problemas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Porque el ser cristiano no nos deshumaniza. Pero la tristeza o la preocupación que podamos sentir no debe de llevarnos a la desesperación. Porque si de verdad somos cristianos, debemos de tener asumido que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios. ¿Sabéis? Incluso en las situaciones más complicadas. A lo mejor salimos de aquí, tenemos un accidente y o nos matan o nos dejan gravemente heridos. Eso no se le ha escapado al control de Dios. No es que Dios haya dicho, uy, me he descuidado un poquito y mira lo que le ha pasado a mi hijo. Dios lo tiene todo perfectamente bajo su control. Y todo lo que nos ocurre es porque Dios por algún motivo quiere que nos ocurra eso, o permite que nos ocurra eso, para que, aunque en el presente pueda dolernos, pueda causarnos tristeza, a la larga Dios lo convertirá en bendición, porque Dios es un buen Padre. Bueno, mejor dicho, Dios no es un buen Padre. Dios es el mejor de todos los padres posibles. Y por tanto Él no va a hacer nada para provocarnos daño. Él siempre va a hacer que lo que nos ocurra sea lo mejor para nuestras vidas. Así que si esto lo tenemos asumido de verdad, porque una cosa es saberlo de forma teórica y otra cosa es saberlo en la práctica, otra cosa es vivirlo de verdad. Pero si tenemos asumido de verdad que toda nuestra vida y todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios, podremos vivir confiados y podremos alabar a Dios en toda circunstancia y en toda situación, por difícil y complicada que sea. Así que hoy quiero que meditemos acerca del poder de la alabanza.
Porque cuando somos capaces de mantener una actitud de alabanza a Dios en medio de los problemas y de las dificultades, Dios se manifiesta de forma milagrosa con todo su poder y su gloria. Así que para meditar en el poder que se desata en medio de la alabanza, quiero que empecemos en este día leyendo un versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y versículo 25. Hechos, capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque tú eres el mejor de los padres posibles. Gracias, Señor, porque tú tienes todo bajo tu control. Gracias, Señor, porque podemos vivir confiados, porque tú estás con nosotros. Oh Dios, yo quiero pedirte en esta mañana que tú tomes control de mis pensamientos, de todo mi ser, y que tú puedas hablar a través de mí. Yo te pido que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre cada palabra que salga de mi boca, para que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías en esta mañana, y que todo aquel que escuche tu palabra pueda, Señor, ser impactado por tu palabra y pueda poner por obra tu palabra, Señor. Yo te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu palabra pueda encontrar buena tierra y pueda dar fruto al 100%, Señor. Oh Dios, queremos pedirte que nos ayudes y nos enseñes a vivir tu palabra de verdad. Que tu palabra no sea un conjunto de teorías que conocemos en nuestra mente, pero que no dejan de ser eso, una simple teoría. Yo te pido que tu palabra se haga viva y real en nuestra forma de vida. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de las tinieblas. Declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Dios, que tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros y que vivifiques tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez habéis visto una película que empieza por el final? No, os digo en serio, yo muchas veces he visto películas que te ponen una escena y luego dice 3 años antes y empieza a desarrollarse la película. Bueno, pues hoy la predicación es de este tipo. Hemos leído el final de la película. Estaban a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Si leyéramos todos los acontecimientos que llevaron a este punto, que hicieron llegar a Pablo y a Silas a este punto, nos daríamos cuenta que el apóstol Pablo y Silas no es que fueron a visitar a los presos para hacer un culto en la cárcel. Si leemos solamente este versículo podríamos pensar en eso, y más hoy en día que estamos bastante acostumbrados a que, gracias a Dios, en nuestra querida nación todavía no se nos apresa por ser cristianos. Así que cuando los presos nos oyen es porque vamos desde fuera adentro de la cárcel a hacer cultos para los presos. Pero este no era el caso del apóstol Pablo y de Silas. Pablo y Silas fueron injustamente detenidos y puestos en la cárcel. Pero no solamente es que estaban en la cárcel. Pablo y Silas fueron puestos en la celda de más adentro, donde había mayor humedad y mayor incomodidad. Y por si fuera poco, les pusieron cepos en los pies, que son cadenas metálicas con argollas metálicas sin pulir, que se clavaban en los tobillos de los presos, aumentando así la incomodidad y el dolor. Y esto lo hizo el carcelero pensando que Pablo y Silas eran criminales peligrosos. Y el carcelero pensaba que Pablo y Silas eran criminales peligrosos fundamentalmente por 2 motivos. El primero, porque los habían azotado mucho con varas.
Y Lucas, que era médico e historiador, y es quien escribe el libro de los Hechos, cuando dice mucho, es que probablemente los habían dejado destrozados a base de golpes con las varas. Porque quiero recordaros que los judíos, por temor a Dios, cuando azotaban daban solamente 40 azotes menos uno, es decir, 39. Porque en la ley Dios establecía que para que no hubiera un castigo desmedido, a una persona no se le pudiera dar más de 40 azotes. Así que los sacerdotes, que eran muy legalistas, para no pasarse ni siquiera por error, nunca daban 40, daban 39. Pero los romanos no estaban sujetos a la ley de Moisés. Y los romanos azotaban hasta que el verdugo se cansaba. Y no solamente azotaba en la espalda, azotaban por todo el cuerpo del reo. Así que cuando Lucas, que era médico y que era historiador, dice que los habían azotado mucho, probablemente tenían el cuerpo enteramente ensangrentado como si fuera una llaga. Y ese castigo que les habían dado a Pablo y a Silas estaba destinado para los peores criminales que no fueran romanos. Porque los romanos por lo menos tenían derecho a un juicio justo. El segundo motivo por el que el carcelero tuvo que pensar que eran criminales peligrosos era porque los magistrados le mandaron específicamente que los guardara con seguridad. Así que yo quiero que en esta mañana nos preguntemos, ¿qué delito tan grave había cometido Pablo y Silas para que los trataran así? ¿Cuál habría sido su crimen para merecer semejante castigo? Para que entendamos cómo Pablo y Silas llegaron a estas condiciones, deberíamos de leer todo el capítulo 16 del libro de los Hechos, pero para no alargarme demasiado, en vez de leerlo, lo voy a contar. Pero os recomiendo que en vuestras casas los leáis para comprobar que no me invento nada. Pablo, junto a su equipo apostólico, quiso predicar el Evangelio por toda la región que actualmente conocemos como Turquía, que era el Asia Menor. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. No sabemos por qué, porque Lucas no nos explica el motivo por el que Dios no le permitió a Pablo predicar en Asia Menor en ese momento. Así que como Pablo tenía la buena costumbre de ser obediente a Dios y al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia, pues llegaron a la ciudad de Troas. Y estando en Troas, detuvieron el camino porque no sabían hacia dónde seguir. Ellos habían hecho sus planes, pero como hombres y mujeres sensibles a Dios, cuando Dios les hizo saber que no era su voluntad que fueran al Asia Menor, se quedaron en Troas. Y estando en Troas, Pablo tuvo una visión. A través de esta visión, Dios le hace entender a Pablo que su voluntad era que fuera a Macedonia, que era una provincia del Imperio Romano. Así que Pablo, junto con su equipo, en cuanto tuvieron clara la voluntad de Dios de dónde debían de predicar, emprendieron el viaje hacia Macedonia y llegaron a la provincia de Macedonia por la ciudad de Filipos. En esta ciudad de Filipos ocurrieron dos hechos importantes. El primero es que Pablo, con su equipo, le predicaron el Evangelio a un grupo de mujeres. Démonos cuenta de lo importante que son las mujeres para Dios. A veces se acusa injustamente al cristianismo de que el cristianismo es machista, pero si nos fijamos un poco al estado de la sociedad del tiempo de Jesús, nos daremos cuenta que la mujer era absolutamente un cero a la izquierda y que el único que dio valor a la mujer fue Jesús.
Y Pablo llegó a la ciudad de Filipos y a los primeros que le hablaron fueron a un grupo de mujeres. En este grupo de mujeres había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, es decir, sería una mujer de la clase media alta de la ciudad, porque la púrpura era un tinte que se usaba solamente para tejidos reales. Era muy cara la púrpura. Así que esta mujer acomodada, esta mujer de la sociedad alta de Filipos, se convirtió y le pidió a Pablo. Esto también demuestra que era una mujer acomodada, porque le pidió a Pablo y a todo su equipo apostólico, que no sabemos cuántos iban, pero por lo menos iban 3 o 4 personas, les pidió que se quedaran alojados en su casa. Así que Pablo aprovechó el tiempo que Lidia los alojó en su casa para predicar el Evangelio en Filipos. Y entonces llegamos al segundo acontecimiento importante en la ciudad de Filipos. Mientras Pablo iba anunciando el Evangelio, había una muchacha que constantemente, bueno, esta muchacha estaba endemoniada por un espíritu de adivinación. Y constantemente esta mujer iba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo estuvo haciendo hasta que Pablo se cansó. Quizás podríamos pensar, bueno, no decía nada malo esta mujer. Estaba anunciando que estos hombres anunciaban el camino de salvación y que eran siervos del Dios Altísimo. ¿Por qué le desagradó a Pablo? Os lo voy a decir. Porque Pablo no buscaba ni quería el reconocimiento de los demonios. Pablo solo quería el reconocimiento de Dios. De los demonios, ni los ratones de oro. Y esto me refiero a una oferta que quisieron dar los filisteos para aplacar la ira de Dios. De los demonios no debemos de querer nada. Y Pablo no quería el reconocimiento de los demonios. Así que, ya cansado de escuchar a esta muchacha constantemente ir repitiendo que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, se volvió hacia la muchacha y reprendió al demonio. Y en ese mismo momento el demonio salió de la muchacha y la muchacha se quedó privada de su capacidad de adivinar. Esta muchacha que iba adivinando era una esclava que por sus dotes de adivinación daban ganancia, eran una fuente de ganancia para sus amos. Así que cuando sus amos se dieron cuenta de lo ocurrido, se dieron cuenta de que habían perdido su fuente de ganancia, se enfadaron y prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron delante de los magistrados y los acusaron en falso de alborotar la ciudad. Por lo que los magistrados, haciendo caso de las acusaciones, sin tener en cuenta que tanto Pablo como Silas tenían la ciudadanía romana, los mandaron a azotar y meter en prisión sin juicio justo. Y esto, como os decía antes, no era lícito, porque todo ciudadano romano tenía el derecho de tener un juicio justo antes de ser condenado o castigado. Y en medio de tanta injusticia, Pablo y Silas fueron duramente azotados con varas y metidos en la cárcel más interior y húmeda de la cárcel de Filipos. Ante esta situación, Pablo y Silas podían haberse enfadado contra Dios por haber permitido tanta injusticia, porque no era justo a ellos, que simplemente iban anunciando el Evangelio de Dios, fueran cogidos presos, fueran azotados, fueran encarcelados y sujetos sus pies en los cerros. Ante tanta injusticia, ellos se hubieran podido enfadar contra Dios, o por lo menos podían haberse
quejado y lamentado por tener que sufrir injustamente este castigo. Con todo derecho podían haberse lamido las heridas y haber pasado la noche llorando de dolor por tener el cuerpo en carne viva por los azotes y los tobillos heridos por los cepos. Pero en vez de hacer alguna de estas cosas que acabo de decir, ellos que conocían el poder de la alabanza, como hemos leído al principio, se pusieron a orar y a alabar a Dios. Mientras los demás presos los miraban con caras de asombro, porque no era normal que después de lo que les había pasado, después del castigo tan duro al que habían sido sometidos, tuvieran ganas de orar y cantar himnos a Dios. Pero Pablo, como buen fariseo que había sido, conocía bien las Escrituras y sabía que el rey David había escrito en el Salmo 37: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que Pablo y Silas encomendaron su camino a Dios en oración y comenzaron a cantar cánticos de alabanza a Dios como muestra de su confianza en Dios. Ellos sabían que lo que les estaba ocurriendo no era porque se le había escapado del control de Dios. Ellos sabían que estaban en las manos de Dios, bajo el cuidado y la protección de Dios, y que si Dios había permitido esto, era por algún motivo, era con un propósito. En medio de tanto dolor, sacaron fuerzas para alabar a Dios, en vez de culpar a Dios por lo que les estaba aconteciendo injustamente. Y como David había escrito como consecuencia de encomendar el camino a Dios y confiar en Él, Dios tenía que obrar. Porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. Pero, ¿qué podía hacer Dios en esta situación? Dos hombres encarcelados injustamente, con el cuerpo herido. ¿Qué podía hacer Dios? Realmente no había mucha esperanza para Pablo y Silas. Estaban metidos en una celda profunda, maloliente y húmeda de una cárcel de Filipos. Tenían sus cuerpos llenos de llagas y sus pies sujetos en cepos. ¿Qué podía hacer Dios en esta situación? ¿Había alguna esperanza para Pablo y Silas de que la situación pudiera cambiar a corto plazo? Ellos no sabían lo que Dios iba a hacer, solo sabían que Dios es fiel. Así que comenzaron a orar y a alabar a Dios, y Dios obró. Vamos a ver de qué manera Dios obró. Vamos a leer el versículo 26. Hechos capítulo 16, versículo 26. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo en voz alta. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este es el primer gran milagro que Dios obró como consecuencia de la alabanza que Pablo y Silas le dieron a Dios, como manifestación de su confianza en Dios. Pablo y Silas no solamente decían confiar en Dios, no solamente enseñaban que el cristiano debe de confiar en Dios. Ellos demostraron su confianza en Dios cuando en medio de la tormenta injusta que se había levantado contra ellos, se pusieron a alabar a Dios. Y en medio de todos estos problemas, en medio de la alabanza, Dios obró como David había prometido que Dios obraría. Porque la alabanza tiene poder para romper cadenas y para abrir cárceles, tanto físicas como emocionales y espirituales. Pero este no fue el único milagro que ocurrió. Otro milagro que Dios obró como consecuencia de la alabanza de Pablo y Silas es que todos los malhechores y criminales se vieron libres, pero ninguno de ellos se escapó. Y esto que a veces no le damos importancia fue un milagro extraordinario,
Porque te invito a que abras por unos momentos, por unos minutos, todas las puertas de una cárcel a ver qué ocurre. Y sobre todo, si es por ejemplo el corredor de la muerte. Y probablemente en esta cárcel habían hombres que estaban condenados a muerte. Por eso, el carcelero, cuando se dio cuenta de la situación, se quiso matar. Porque los carceleros tenían la custodia de los presos y tenían que responder de los presos con sus propias vidas. De hecho, en el libro de los Hechos se nos relata otro acontecimiento en la vida de Pedro. Cuando Pedro es metido en la cárcel por Herodes para matarlo y el ángel de Dios lo libera, todos los carceleros que estaban con Pedro fueron condenados a muerte. Porque los carceleros tenían que responder con sus propias vidas de los presos. Así que cuando él vio las puertas abiertas, se imaginó lo que había ocurrido, lo más lógico, y es que todos los presos hubieran huido. Pero Dios hizo el milagro, a pesar de libertar a todos los presos, hizo el milagro que ni uno solo se escapara. Y como consecuencia de estos dos milagros, ocurrió el tercer milagro, y fue la conversión del carcelero y toda su familia. De tal manera que quedó establecida una iglesia en la ciudad de Filipos. Y probablemente el primer pastor de esta iglesia fue Lucas. Porque si leemos todos los acontecimientos nos daremos cuenta que dice que llegamos a Filipos, pero cuando ya Pablo y Silas se van, dice, se fueron. Ya no se incluye entre los que se fueron. Probablemente Lucas quedó como un brazo de Pablo, como una extensión del ministerio de Pablo en esa ciudad para establecer plenamente la iglesia y poner en marcha la iglesia en la ciudad de Filipos. Satanás quiso frenar el avance del Evangelio metiendo injustamente a Pablo y a Silas en la cárcel. Pero cuando Pablo y Silas encomendaron su camino a Dios y comenzaron a alabar a Dios, se desató el poder de Dios sobre esta situación tan adversa, de tal manera que Pablo y Silas fueron liberados. El carcelero con toda su familia se convirtieron y se estableció una iglesia en la ciudad. Porque Dios es fiel. Y cuando nosotros somos capaces de alabarlo en medio de la adversidad, Él cambia la maldición en bendición. Dios no quiere ser alabado por orgullo o por sentirse bien. Dios no necesita nada que provenga de nosotros. Todo lo que Dios quiere de nosotros es para nuestro bien. Y por eso Dios quiere que lo alabemos, porque la alabanza desata su poder en beneficio nuestro para cambiar la maldición en bendición. Para que podamos entender mejor cómo la alabanza desata el poder de Dios en cualquier situación, por adversa que sea. Quiero que meditemos ahora en otra situación análoga a esta que vivieron Pablo y Silas. Porque lo experimentado por Pablo y Silas como consecuencia de la alabanza no es un caso puntual en la historia, ni es una excepción, sino que es la consecuencia natural y normal cuando somos capaces de alabar a Dios en medio de los problemas y las dificultades. La situación en la que quiero que meditemos había ocurrido muchos siglos antes, cuando un rey de Judá llamado Josafat se vio rodeado de enemigos. Un día le llegó la noticia a Josafat de que los moabitas se habían aliado con los amonitas y con los del monte de Seir para ir a atacar a Judá. Así que, ¿qué podía hacer Josafat contra una multitud tan grande de enemigos? Pues vamos a ver lo que hicieron Josafat y su pueblo ante esta situación tan adversa en la que no había esperanza de salvación. Porque las tropas de Judá eran muy inferiores en número
a las tropas de los otros pueblos que se habían aliado contra ellos. Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 3 y 4. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Como cualquier persona, ante un enemigo tan grande y poderoso, tuvo miedo. Pero su miedo no le llevó a esconderse o a buscar alianzas humanas. Su miedo no le llevó a buscar y plantear estrategias humanas para ganar la batalla. El miedo lo enfocó en la dirección correcta y lo que hizo ante el temor natural que tenía fue recurrir a Dios, porque Dios es fiel y Dios ama a su pueblo. Amén. Así que se puso junto con todo su pueblo a buscar a Dios en ayuno y oración. Como consecuencia de la oración de Josafat y de su pueblo, Dios respondió, porque como he repetido en varias ocasiones en este día, Dios es fiel y Él siempre responde a las oraciones de sus hijos. Así que Dios les dio las instrucciones detalladas de lo que debían de hacer para enfrentarse a ese ejército tan numeroso que se había levantado contra ellos. Josafat y todo Judá obedecieron a Dios. Y vamos a leer lo que hicieron y lo que ocurrió. Se encuentra en el mismo capítulo, 2 de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. De nuevo vemos como la alabanza desata el poder de Dios. Cuando el pueblo de Judá comenzó a entonar cánticos de alabanza, Dios manifestó su poder para ayudar a sus hijos, y los enemigos de Judá se mataron los unos a los otros, y Judá no tuvo que pelear en esta guerra. Muchas veces en nuestras vidas se levantan los enemigos que quieren destruirnos, pero cuando de verdad creemos a Dios, confiamos en Él y le entregamos nuestras cargas a Él y estamos dispuestos a tomar el camino difícil de alabar a Dios en medio de los problemas y las dificultades, Dios siempre responde e interviene. Quizás no interviene como nosotros quisiéramos, pero siempre interviene para al final darnos la victoria, para convertir toda maldición en bendición. Cuando se levantan tormentas en nuestra vida, siempre que luchemos con nuestras fuerzas, no podremos ver el poder y la gloria de Dios en medio de la tormenta. Pero cuando clamamos a Dios, cuando le entregamos nuestras cargas y somos capaces de alabarlo en medio de la tormenta, Dios siempre interviene para que la tormenta no pueda hundirnos. Y o calma la tempestad o nos da paz en medio de la tormenta. Cuando nosotros decidimos someternos a Dios y estamos dispuestos a alabarle en medio de las tormentas de nuestra vida, entonces Dios interviene de manera sobrenatural para que, como acabo de decir, calmar la tempestad o darnos paz en medio de la tormenta. Jesús en cierta ocasión dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Daros cuenta que en estas palabras Jesús no asegura que nos vaya a librar de los trabajos o de las cargas. Lo que Jesús estaba diciendo es que si acudimos a Él, Él nos hará descansar, y nos hará descansar o bien quitándonos las cargas y liberándonos de los trabajos, o dándonos las fuerzas
para llevar esas cargas y realizar esos trabajos. Pero de una manera u otra podemos sentir la paz de Dios en nuestros corazones. La forma de acudir a Jesús cuando estamos trabajados y cargados es abriéndole a Dios la puerta de nuestro corazón y rindiendo nuestra vida a Jesús. Porque si dejamos que de verdad Él reine y gobierne nuestra vida, podremos vivir confiados y podremos tener paz en medio de las tormentas, sabiendo que a Dios no hay nada que se le escape de las manos. Y por tanto, tengamos que vivir lo que tengamos que vivir. Al final, como dijo Pablo, todas las cosas nos ayudarán a bien. La vida cristiana es una vida de rendición a Jesús, en la que yo le entrego mi corazón y mi vida para que Él reine y gobierne en mi vida. Y eso me llevará a alabar a Dios en cualquier situación que tenga que vivir. Y si estoy dispuesto a alabar a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia, Jesús reinará en mi vida. Y si Él reina en mi vida, no importan las tormentas que se puedan levantar, no importan los problemas que tengamos que atravesar, no importan las batallas que tengamos que pelear, Dios está con nosotros y Él nos dará paz en la tormenta, nos sostendrá en medio de los problemas y nos dará la victoria en las batallas. Dios nunca ha prometido que no tendríamos problemas y dificultades. Él ha prometido que estaría con nosotros en medio de los problemas y de las dificultades. Solo tenemos que encomendarle nuestros problemas y nuestras dificultades y confiar en Él, alabándole en medio de los problemas y dificultades, y Él hará. Él siempre hará lo mejor para nosotros, aunque a veces no entendamos sus planes y sus propósitos. Pero es que con una mente tan pequeña como la que tenemos y encima contaminada con el pecado, no podemos entender la mente infinita y santa de Dios. Pero os puedo asegurar, porque lo he experimentado en mi vida en muchas ocasiones y lo he visto también en otros, cuando encomendamos nuestro camino a Dios, cuando confiamos en Él, siendo capaces de alabarlo en medio de las dificultades, Dios siempre obra y nos deja ver su mano poderosa actuando en nosotros y alrededor de nosotros. Por eso Él espera de cada uno de nosotros que seamos capaces de alabarlo en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Porque alabarlo cuando todo va bien es muy fácil, pero Dios quiere que lo alabemos en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Porque en todo tiempo, en toda circunstancia, Él es digno de suprema alabanza. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, queremos levantar nuestras voces en esta mañana para alabarte, para adorarte, porque reconocemos que tú eres grande y majestuoso, que tú eres el Todopoderoso, que tú estás sentado sobre el trono, que tú gobiernas con poder y autoridad. Y por eso nos rendimos ante ti y te pedimos, Señor, que tú gobiernes nuestros corazones. Oh Dios, que tú no seas un conocimiento teórico que tenemos en nuestras vidas, que tú puedas reinar en nuestras vidas, que tú puedas dirigir nuestros caminos. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos y ayúdanos a alabarte y adorarte en todo tiempo y en toda circunstancia, para que tu poder pueda desatarse en nuestras vidas y en los problemas y dificultades, Señor. Oh Padre, queremos de verdad confiar en ti y queremos pedirte que nos ayudes a confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén, Señor.